Muy buenas amigos de Supermotor Online. Hoy entramos en el universo XSR, es decir, el universo Faster Sons de Yamaha, y entrando por el modelo de acceso de la marca, la 125, la XSR 125. Se estrenó hace ya algún tiempo y, como ya sabéis, utiliza la base de la MT125, pero con un estilo totalmente retro, neorretro, como lo queráis llamar, para gustar a aquellos que los plásticos de la MT no os convenzan. El motor es el mismo, el chasis es el mismo, es una moto casi calcada, pero con un aire completamente diferente. Así que nada, vamos a probarla y a ver qué tal se comporta. Y empezamos el análisis estético de la moto, como siempre, por la parte delantera, una parte delantera que nos recuerda casi totalmente al resto de la gama XSR. Tenemos un faro redondo de gran formato, en este caso contamos con tecnología LED, cosa que hasta hace muy poquito ni la 700 ni la 900 lo integraban, ahora ya sí con el restyling. Tenemos una carcasa en negro mate, bastante sencillita, los anclajes sí los tenemos metálicos, en este acabado gris que queda tan bien, y los intermitentes no son LED, los tenemos halógenos y son los mismos que integraba también la 700. Como detalle aerodinámico, aunque sobre todo estético, tenemos esta pequeña peineta, obviamente ni es regulable ni nada, ahumada, es algo translúcida, no sé si se aprecia, y puede hacer que el aire nos esquive un poquito. Para nada nos protege del aire, porque esto sigue siendo una naked. Más abajo contamos con unas suspensiones que aparentemente incluso son mejores que las de la 700, al menos estéticamente, porque tenemos una horquilla invertida. Por lo tanto, la apariencia de robustez que tenemos en la parte superior llama más la atención y parece un mejor acabado. Abajo tenemos un guardabarros de corte totalmente clásico, de plástico, con el logotipo de Yamaha en el centro. Unos adornos de plástico a juego también con los soportes de los intermitentes en los laterales, y unos neumáticos de medida 110, 70, 17. En el lateral encontramos una estampa completamente al estilo neoclásico. Contamos con un depósito por la parte inferior bastante horizontal, con músculos sobre todo en los laterales, aunque bastante comedido porque esta moto es de un formato bastante reducido. En este acabado rojo también tenemos otros colores. Una tapa lateral también típica de este estilo, que alberga en su interior pues todo el tema de filtro, batería y demás. Y enlaza con un asiento, no voy a decir plano porque este chasis no favorece a que haya asiento plano, pero tiene un estilo bastante bien conseguido, retro, con unas líneas horizontales que lo cruzan, una zona con pespuntes en el mismo color, bastante sofisticado, bastante discretito, y sobre todo muy ancho, que parece atisbar que va a ser cómodo. Luego en marcha veremos si es así. Si os fijáis bien, tenemos el chasis aquí muy a la vista. Toda esta parte es la que vemos igualmente en la MT125, es un chasis de tipo Delta Box que en principio no debería favorecer a un estilo retro, pero lo han adaptado de manera muy correcta. Y algunos pensaréis, ¿cómo han podido adaptarlo
tan correctamente, pues al final no hay trampa ni, bueno, sí, cartón, plástico, porque al final esto que veis no es un depósito, también ocurre con la 700 y la 900. Al final es una carcasa que envuelve al depósito verdadero que está en su interior. Esta zona central que veis negra sería la única parte fija, digamos, y esto es un plástico que al final va enganchado en varios puntos a lo largo de él y se pueden quitar las dos tapas y ahí veríamos el depósito real. Obviamente no es que sea un error de Yamaha, no es algo cutre, simplemente han podido adaptar este estilo retro a un chasis que para nada estaba preparado para ello en su momento. Entonces esta es la versión más lógica, es la decisión más obvia que se podía tomar y encima nos permite tener un acceso más rápido a la customización de la moto, porque en lugar de pintar un depósito metálico, quitamos una tapita, quitamos otra y las podemos sustituir por otras de otro color. La parte inferior tenemos este escape, tenemos una zona que cubre bastante bien, es un protector para que no nos quememos si vamos sentados detrás. Es de gran formato, pero bueno, no desentona mucho con la moto y tiene un final acabado en plástico, pero en este caso en un color plata para ir un poquito a juego con las estriberas que son metálicas realmente. Y en la zaga, como veis, tenemos también el estilo XSR puramente con un piloto redondo de gran formato, aunque es un pelín más discreto que en la 700 y en la 900, y va enlazado con un guardabarros que vemos nacer desde muy delante, mitad del asiento más o menos, y que tiene un corte bastante retro y muy bien traído. Creo que es la parte que más me gusta de esta moto. Abajo tenemos un portamatrículas muy pequeño, muy cortito, vemos aquí también el logotipo de XSR y como vemos, gracias a que el chasis y el propio guardabarros llegan tan atrás, podemos optar por un portamatrículas que sea mínimo. O sea, al final, aunque quisiéramos poner uno aparte o uno extra más pequeño, de menos peso, lo que sea, este está muy al límite del tamaño mínimo. Igual que delante nos encontramos intermitentes demasiado grandes para este estilo y con luz halógena. Para la rueda también tenemos neumáticos de estilo Scrambler con medidas de 140 en este caso y de 17 pulgadas. Así que nada, ahora ya me voy a subir aquí para que veáis qué tal me queda la moto. Mido 1,74 y como veis es una moto muy ligera de sostener. Ahora estoy cuesta abajo y aún así la puedo mover hacia adelante perfectamente. La postura es muy buena, tenemos las rodillas bastante flexionadas pero cómodas, la verdad. Yo creo que va un poquito más relajada en las 700. Las estriberas me parece un detalle muy bueno que sean enteras metálicas, incluso el pedal del freno. Se siente una moto bastante cómoda, como digo, para llegar al suelo. Con que midamos un poquito más de 1,65 yo creo que podemos llegar sin problema. La forma del depósito, o la tapa del depósito, tiene una leve nervatura para que podamos acoplar bien las piernas, aunque seamos un poco más altos. Vemos aquí que hay hueco de sobra para poner la rodilla incluso más arriba y que no nos moleste. Así que yo creo que está bien adaptada para gente de tamaño medio y bajo. El manillar, como siempre, esto es una gran pega estética que vemos en la mayoría de las XSR, y es que, como veis, la línea que sigue la horquilla luego no la respeta el manillar, va más hacia adelante, por lo tanto queda algo extraño. ¿Por qué? Porque la parte superior de la horquilla siempre va muy baja en estos modelos, decisión de Yamaha, entonces tienen que alargarlo con un manillar bastante curvado y alto, al estilo de una BMX, de una bici cualquiera. En cambio, fuera estéticas, lo que conseguimos es una postura muy buena. Vamos con la espalda totalmente recta, no es ni muy ancho ni muy estrecho, así que es apto en principio tanto para ciudad como para carretera. Vamos bastante relajados, las muñecas no van tensas, los codos ligeramente flexionados, así que conseguimos una postura casi ideal. Por último, el asiento. Os decía antes que parecía blando, pero la realidad es que la base es un poquito fina. Si luego metemos los dedos, es tanto y bueno, no voy a decir que es incómodo, no lo es,
pero con el paso de los kilómetros os iré diciendo a ver cómo siento este asiento durante el tiempo. Solo nos queda hablar un poquito del cuadro de instrumentos. Con el reflejo es bastante difícil de ver, no es la mejor moto de día para visualizar este reloj. Tiene el mismo estilo que el resto de XSR, es un solo reloj digital con un marco bastante grande y todos los testigos en la parte inferior. Tenemos testigo de largas, de temperatura del motor, de fallo de motor o de intermitencias. Y los que veis encendidos son el ABS, que ahora mismo en parado, por eso está encendido porque estaría desconectado, y el neutro. No solo tiene el neutro, sino que una vez encendido en la esfera encontramos en la parte superior la marcha engranada, en el centro tendríamos la velocidad en la que vamos, más abajo tendríamos los kilómetros, es un cuenta kilómetros parcial, y alrededor de la esfera tendríamos las revoluciones. Luego, a través de este botón que tenemos aquí a la izquierda, iremos cambiando el modo para ver la hora, el consumo medio e instantáneo, la velocidad media y todos los trip 1, trip 2, todos los cuentakilómetros que tengamos activados. Así que, aunque tiene un formato pequeñito, tenemos toda la información. Aquí abajo, como veis, también tenemos el nivel de gasolina. Así que el único pero sería el brillo de la pantalla, que se hace un poquito escaso para el día, y eso que ahora mismo estamos en sombra y que no debería molestar mucho, así que cuando nos esté dando el sol de lleno no vamos a ver nada. En cambio, de noche se ve de maravilla. Pues nada, ya hemos probado y visto todo lo que se puede ver en parado, así que la voy a arrancar para que la escuchéis y empezamos la prueba dinámica. Normal para ser 125, así que nada, vamos a empezar. Pues nada, esta prueba la vamos a hacer por ciudad, por lo menos las tomas que veáis, porque al final sigue siendo una moto puramente urbana, aunque tenga una estética así retro, deportivilla y demás. No olvidemos, tiene 125 centímetros cúbicos, 15 caballos, el máximo permitido, y al final se convierte en una moto dócil en ciudad, con una estética, como ya os digo, muy personal. Lo primero que siento, nada más probarla, es la comodidad que tiene todos sus elementos. El asiento es suficientemente mullido, la postura es muy relajada, vamos muy cómodos, y para ciudad es insuperable. Además, la horquilla invertida cumple perfectamente con su cometido. Tiene un talado bastante suave, digamos, es bastante cómodo, es blando, por lo tanto la conducción deportiva pues va a sufrir un poquito, pero bueno, tampoco tira a ser muy blando, así que llega a un punto medio bastante interesante. La frenada, contamos, pese a no ser obligatorio, contamos con ABS, con lo cual nos facilita la frenada y nos asegura una frenada más convincente, con más garra, y que no nos va a meter en problemas si algo falla y nos patina o nos derrapa la rueda al frenar y bloquea. Así que ahí hay punto positivo, porque aún todavía no todas las 125 incorporan ABS. Hemos visto aquí un poquito de aceleración y la moto la verdad es que sube muy bien. Hace muy poco probamos la Aprilia RS 125, una moto intencionadamente más deportiva, con más garra, y para nada tiene nada que ofrecer que no ofrezca este pequeño motor de Yamaha. Yo creo que incluso tiene un poquito más de ritmo y de punta. En carretera, en llano, alcanza los 120 con facilidad, y en subida puede ir al máximo en torno a los 100 km por hora, aunque depende un poco de la pendiente de la
de la cuesta. Me gusta también la estética que han adoptado en el cuadro de instrumentos, es muy parecida a la de sus hermanas mayores, pero con algún detalle más de calidad, pero le sigue fallando el brillo. Además, al tener esta interfaz en negativo, es decir, que tenemos un fondo negro con los dígitos en blanco, se hace un poquito más difícil, sobre todo de día, ver bien lo que nos indica este panel. Así que ahí el punto negativo se lo lleva el brillo de la pantalla. Por lo demás, genial, tiene todos los testigos, tenemos toda la información. Lo único que tenemos que desplazar la mano de la piña al reloj para poder ir cambiando y ver el consumo, los kilómetros recorridos, la velocidad media, todo eso. Nos falta un botoncito en la piña para hacerlo más sencillo y no tener que andar quitando la mano del puño. En carretera es una moto divertida, como ya os decía, tiene un motor bastante enérgico que entrega la potencia suave pero con determinación, y podríamos tener algún trayecto de curvas en la que pasárnoslo bien. Siempre cuanto más curvas y más revirado, pues mejor irá, porque al final sigue siendo un motor que, mira, ahora en tercera pues le cuesta recuperar, pero si vamos en la marcha bien elegida y en un tramo que no haya que estirar mucho la velocidad, podremos pasárnoslo bastante bien. La frenada es muy buena, la verdad es que también estamos poniéndola un poco por las nubes, pero sí es verdad que no la veo fallar en casi nada. Los fallos ya os los he dicho, uno en parado ya os lo he dicho, que sería el tema de la adaptación del depósito y demás, que al final pues tenemos plásticos más de los que desearíamos, pero al final conseguimos una estética más que decente. Y por otro, el brillo, que es una gran pega. Encima tenemos indicador de marcha en granada, o sea que tenemos toda la información que necesitamos en un formato minimalista. Y por último, el peso está muy bien, es un peso que ronda los 150 kilos y que por lo tanto se presenta muy bien para poder tumbar la moto sin problemas. La llevamos como queremos de un lado para otro, es muy ligera, muy fácil de maniobrar también en parado, y luego en movimiento pues el reparto de pesos que tiene es ideal para poder hacernos con la moto muy rápido, adaptarnos a ella y exprimirla al máximo. Pues hasta aquí la prueba de esta Yamaha XSR 125, un modelo que ya se hacía esperar para aquellos que tienen el carnet B o el A1 y que conserva todo el estilo Faster Sons de XSR en Yamaha, pero en un formato más pequeñito y apto para muchos más conductores. Es un motor enérgico que viene de la MT-125, es de los más rápidos que he probado hasta la fecha de esta categoría, y además con un estilo puramente neoclásico, con detalles de calidad, otros detalles no tanto, pero que en su conjunto funcionan y le hacen un producto bastante apetecible. Así que nada, agradecer a Yamaha España la cesión de este modelo, y a vosotros no olvidéis seguirnos en nuestro canal de Supermotor Online en YouTube, a darle like si os ha gustado el vídeo y podéis activar las notificaciones pulsando en la campanita. También nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram o Twitter, y encontraréis el artículo escrito de esta moto, de otras más y también coches en el blog de supermotor.online. Nos vemos en la próxima prueba. Hasta pronto.